Buenas tardes, mi nombre es Angie Lorena López Hernández, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Surcolombiana. El tema que le voy a hablar a continuación es impuesto de registro. El impuesto de registro fue creado por la Ley 223 de 1995. ¿En qué consiste el impuesto de registro? Es un impuesto que se paga sobre los actos, contratos que por ley deben registrarse ante la Cámara de Comercio o ante las oficinas de registro de instrumento público. Cuando hablamos de actos, encontramos dos tipos de actos. Están los actos sometidos y están los actos causados. Los actos sometidos son los documentos que tengan actos, previdencias, contratos o negocios jurídicos que en particulares sean partes, que los particulares sean parte o beneficiarios. ¿Sí? Estos actos sometidos son la acción de suelos, las entregas de inmuebles a entidades, adjudicación de baldíos, bienes de vacantes, cosas de hipotecas, los remates, las sucesiones, liquidación de las comunidades y las liquidaciones de sociedades comerciales. Los actos que causan es cualquier acto o documento que deba registrarse ante la oficina o ante los instrumentos públicos o ante la Cámara de Comercio. Estos actos son como la matrícula mercantil, la inscripción de registros nacionales, la inscripción de libros de contabilidad, la inscripción y cancelación de aquellos actos provinciales judiciales de la oficina, los contratos, negocios o jurídicos que tengan que ver con entidades públicas, y cuando hablamos de registrar también el 50%, sea hay capital suscrito o sea hay capital social de las entidades La causación del impuesto se basa en dos formas. El impuesto se causa pues en el momento de la solicitud para no pagar dos veces el mismo acto, contrato o negocio jurídico, o también se puede causar cuando el mismo documento contenga diferentes actas, sujetos o impuestos. Sobre cada uno de ellos la aplica la base gravable y la tarifa establecida por la ley. La base gravable del impuesto, no tenemos una base fija, está constituida dependiendo pues el valor incorporado en el documento. También está cuando se trata de las inscripciones de contratos de constitución o reformas de sociedades anónimas o asimiladas o de responsabilidad limitada o asimilada, que la base gravable es el capital suscrito o el capital social. También hablamos de el 50% de incorporación de los documentos que contienen actos proporcionados al capital suscrito o al capital social. Cuando el documento no tenga ningún valor, la base gravable se determina dependiendo la naturaleza del mismo. ¿Sí? En caso si hablamos de bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al evalúo catastral, al autoevalúo o al valor del remate o de ejecución. Adjudicación, perdón. La tarifa del impuesto, si el impuesto está registrado en las oficinas de registro de instrumento público, la tarifa está entre el 0,5% y el 1%. Y si los están registrados ante la Cámara de Comercio, la tarifa está entre 0% y el 7%. Términos para causar el impuesto y pagar el impuesto. Según las disposiciones legales vigentes, no señala términos específicos, pero hablamos que la solicitud en la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos sujetos deberán formularse de acuerdo con los siguientes términos, contados a partir de la fecha de otorgamiento o expedición. Dentro de los 2 meses siguientes, si no ha sido otorgado o expedido en el país, o dentro de los 3 meses siguientes, si no ha sido otorgado o expedido en los meses exteriormente. Quiere decir que si entre los 2 meses no ha sido otorgado, entonces tiene términos para causar y pagar el impuesto. Pero si después de los 2 meses ha sido causado, esto causará intereses en mora o también fracción por los meses de retardo. Lugar de pago del impuesto. El impuesto se debe pagar, existen dos lugares, pues se debe pagar en el departamento donde se ejecute el registro
Y si hablamos de los bienes inmuebles, el impuesto se pagará en el departamento donde se haya ubicado el bien. Pero si el bien se encuentra ubicado en 2 o más departamentos, el impuesto se debe cancelar donde se ubique la mayor parte del inmueble. La liquidación y los recaudos del impuesto esto le corresponde directamente a las oficinas de registro de instrumento público o a la Cámara de Comercio, que ellos son los encargados de liquidar y en el mismo momento recaudar el impuesto. Muchas gracias, hasta ahí me corresponde el tema de la liquidación, el impuesto de registro.